¿Huele eso? Es gasolina mezclada con historia. Es tensión, rivalidad y velocidad comprimidas en un solo lugar, Jerez de la Frontera. Y este fin de semana no será un simple gran premio. No. Es el escenario perfecto para algo más grande. Algo personal. Marc Márquez y Francesco Bagnaia. Dos nombres, dos mundos. Uno con hambre de reconquista, otro defendiendo su corona con uñas, dientes y acelerador a fondo. El pasado contra el presente. La experiencia contra la técnica. El instinto contra la precisión. ¿Quién se impone cuando el semáforo se apaga? Y esa presión es justo lo que está en juego. Porque Marc vuelve, y no vuelve cualquiera, vuelve el campeón más dominante de la última década, el hombre que hizo de MotoGP un monólogo, ahora convertido en un gladiador que pelea contra sus propios fantasmas. Lesiones, cambios de equipo, dudas, pero también motivación, rabia contenida, y ese deseo de volver a levantar los brazos frente a su público. En su tierra. En su casa. Y al otro lado está Pecco. Campeón, frío como el hielo, quirúrgico en pista, y con la madurez de quien ya ha sobrevivido al caos y ha salido con el trofeo en la mano. No le interesa el show. Le interesa ganar. Y sabe que si quiere escribir su propia leyenda, tiene que vencer a los mejores. Especialmente si uno de ellos se llama Marc y corre en casa. Y esto no es la primera vez que pasa. ¿Recuerdas cuando en 2005 Rossi y Gibernau casi se van al suelo en la última curva? ¿O cuando Lorenzo impuso su ley vuelta tras vuelta durante la era dorada? Este circuito ha sido testigo de los duelos más crudos, más técnicos, más salvajes. Y este año, todo apunta a que viviremos otro. Este 25 al 27 de abril, el Gran Premio de España 2025 en Jerez no es solo otra carrera del calendario. Es una batalla. Una guerra mental, física y mecánica que podría definir el resto de la temporada. Y la pregunta que sobrevuela los boxes, los titulares y la cabeza de todos los fanáticos: ¿estamos a punto de ver el nacimiento de una nueva rivalidad legendaria? Porque esto no va solo de puntos. Va de legado. ¿Marc Márquez vuelve a casa para arrebatarle el trono a Bagnaia? ¿Está Pecco listo para responder con autoridad y dejar claro quién manda ahora? ¿Qué rol jugará el trazado de Jerez, ese viejo coliseo andaluz que ha visto nacer mitos y derrumbar imperios? Estamos hablando de un circuito donde los errores no se perdonan. Donde la afición ruge como en ningún otro sitio del mundo. Aquí, si frenas tarde, te vas fuera. Si dudas un segundo, te pasan 3. Y si no estás preparado emocionalmente, te come la presión. Jerez no es un circuito. Es un santuario. Es una mezcla de historia, pasión y sudor andaluz metido en cada curva, cada piano, cada recta. Aquí no se corre. Aquí se pelea. Aquí se siente el rugido de las motos como si fuera el latido de un corazón colectivo que lleva décadas bombeando adrenalina. Y no es casualidad que sea Jerez el elegido para uno de los momentos más tensos de la temporada 2025. Porque hay algo que pasa en este trazado que no sucede en ningún otro del mundo. Jerez transforma a los pilotos. Para empezar, su diseño: 4,4 kilómetros, 13 curvas, un sinfín de desafíos. Desde la rapidísima curva 4, hasta la famosísima curva Jorge Lorenzo, donde tantos finales se han decidido con una frenada desesperada, cada tramo de Jerez pone a prueba los reflejos, la valentía y la cabeza. Pero lo que lo convierte en una leyenda viva no es solo el asfalto. Es su gente. La afición de Jerez no ve motos. Las vive. Desde el viernes ya están en las gradas, con banderas, bombos, bocinas, camisetas de sus ídolos, y una energía tan potente que parece que la pista tiembla cuando pasa una MotoGP. Es como si cada piloto tuviera un motor extra, el del alma. Y eso, lo saben todos. Especialmente Marc Márquez. Aquí ha ganado, ha caído, ha resurgido. Aquí es donde ha sido héroe, y también humano. Jerez es su coliseo. Y sabe que este año es especial. Pero no es solo Márquez el que siente el peso de este circuito. Bagnaia también sabe que este trazado tiene memoria. Aquí es donde se miden los valientes. Donde la presión se convierte en un enemigo invisible. Donde un error en la curva 6 puede costarte no solo la pole, sino toda la carrera. Y no olvidemos que en Jerez nacen mitos. ¿Te suena Casey Stoner? Aquí, en 2006, dejó a todos con la boca abierta con un control quirúrgico de su máquina, demostrando que no solo tenía manos, tenía cerebro. O cuando Valentino Rossi, en sus mejores años, se metía en el cuerpo de los rivales curva tras curva hasta dejarlos sin opciones. Aquí también fue donde vimos a Jorge Lorenzo firmar vueltas imposibles,
con una suavidad que parecía ciencia ficción. Pero si hay un momento que se sigue repitiendo en la memoria colectiva es el de 2020, el Íxide de Marc. Esa caída que cambió el curso de su carrera, que marcó un antes y un después. Y ahora, 5 años después, vuelve con sed de redención. ¿Y sabes quién estará viéndolo todo desde el box con cara de póker, pero la cabeza a 1000 por hora? Gigi Dall'Igna. Porque el cerebro detrás de Ducati sabe que este GP es clave para marcar territorio. Si su Desmosedici gana en tierra hostil, en casa de Márquez, el mensaje será claro: el dominio no es negociable. Pero si la marea ruge con Márquez y logra imponerse, el golpe psicológico para Ducati y su team será brutal. Jerez es especial también por su capacidad para entregar carreras impredecibles. El clima puede ser traicionero, el viento puede desestabilizar en la recta, y los neumáticos pueden ser traicionados por el calor andaluz sin previo aviso. Y eso sin contar que aquí siempre hay un piloto tapado que se mete en la lucha. Alguien que nadie esperaba, pero que conoce este trazado como su casa. ¿Será Maverick Viñales con una vuelta mágica? ¿Será algún joven talento dispuesto a no respetar jerarquías? Lo que está claro es que Jerez no perdona. No perdona dudas, no perdona errores, y mucho menos egos. Por eso este GP no es uno más. Es el termómetro emocional y técnico de toda la temporada. Y si lo ganas, no solo sumas 25 puntos. Te haces leyenda. Pecco Bagnaia no grita. No gesticula. No provoca. Es un piloto de silencios y curvas perfectas. Pero bajo ese casco rojo Ducati y esa calma casi científica, se esconde un depredador de campeonatos. Porque si algo ha dejado claro Francesco Bagnaia desde que se enfundó el mono del Team Rojo, es que no necesita escándalos para hacer ruido. Le basta con acelerar. Y eso, lo hace como pocos en la historia. Muchos se preguntaban si la sombra de Valentino Rossi, su mentor, lo aplastaría. Si el peso de representar a Italia, a la fábrica de Borgo Panigale, a los sueños de millones de tifosi, sería demasiado. Pero Bagnaia no se dobló. Se afinó. Y se convirtió en un martillo. Uno que tiene a su lado a una mente maestra, Gigi Dall'Igna, el ingeniero que transformó la Desmosedici en un misil rojo. El dúo técnico-piloto más letal de los últimos años. Gigi piensa, Pecco ejecuta. Ajustan mapas, trazadas, estrategias, y lo hacen con una frialdad quirúrgica que parece sacada de un laboratorio. Pero esa frialdad no implica falta de sangre. Porque cuando hay que atacar, Bagnaia muerde. Lo vimos en Assen. Lo vimos en Qatar. Y lo vamos a ver en Jerez. Y es que Jerez no es solo otro circuito para él. Es territorio incómodo. Es historia ajena. Es donde la afición lleva a Marc Márquez en volandas, donde cada curva tiene nombre español, y donde Ducati, por más que ha ganado, nunca ha tenido la sensación de casa. Y eso a Pecco le pone. Porque nada le gusta más que ganar donde nadie lo espera. Que silenciar gradas. Que escribir su propia historia en libros escritos por otros. Su Desmosedici no es solo una bestia de potencia. Es una máquina afilada como un bisturí. Y Pecco sabe cómo usarla. Controla el desgaste de neumáticos como pocos. Es preciso en la frenada, ágil en el cambio de dirección, y brutal en la salida de curva. Y aunque no es el más espectacular, sí es el más eficiente. Pero no todo es perfecto. Porque el mayor rival de Bagnaia no está siempre en el box de al lado. A veces, su enemigo es el mismo. Cuando siente demasiada presión, cuando las cosas no salen según el plan, puede dudar. Y en MotoGP, dudar es morir. Además, este año no llega con el dominio aplastante del año pasado. Algunos resultados han sido irregulares, y se ha visto forzado a luchar más cuerpo a cuerpo. Y ahí, frente a un Marc Márquez que se alimenta del contacto, del roce, del mano a mano, Pecco aún tiene algo que demostrar. Y eso lo sabe. Por eso, su preparación para este GP ha sido quirúrgica. Ha estado en sesiones extra de simulador. Ha revisado telemetría de años anteriores. Ha entrenado más duro que nunca. Porque sabe que Jerez es más que una carrera, es un pulso emocional. Y lo mejor de todo es que no lo dice. No lo grita en redes. No lo declara en ruedas de prensa. Lo demuestra en pista. En cada vuelta de viernes.
en cada cálculo frío en clasificación. Y en esa mirada que lanza desde el casco en la parrilla, justo antes del semáforo. Pecco no quiere ser una copia de nadie. No quiere ser el nuevo Rossi. Ni el nuevo Márquez. Quiere ser el primer Bagnaia. Y para eso necesita ganar en Jerez. En territorio enemigo. Frente al ídolo local. Con todo en contra. Porque ahí es donde nacen las leyendas. Y si lo consigue, el mensaje será claro. El trono ya tiene heredero. Y no tiene intención de soltarlo. Marc Márquez no debería estar aquí. No después de todo lo que ha pasado. No después de lo que sufrió su cuerpo, su mente y su alma. Pero aquí está. De vuelta. Sonriendo en la rueda de prensa. Levantando la visera y saludando a su gente. Preparado para demostrar que, aunque el tiempo pasa, el fuego sigue ardiendo. Porque lo que hace grande a Marc no son sus títulos, ni sus poles, ni sus récords imposibles. Lo que lo hace leyenda es que cuando todo parecía acabado, él eligió volver. Y no volver a participar. Volver a pelear. En Jerez, la historia se vuelve personal. Porque fue aquí, en la curva 3, donde su carrera cambió para siempre. El Íxide de 2020 no fue solo una caída más. Fue un terremoto que lo dejó fuera, que lo obligó a operarse más veces que las que querría recordar, que le robó temporadas enteras. Pero también fue el punto de partida de una nueva versión de Marc. Una más humana. Más estratégica. Más consciente. Pero igual de feroz. Y este 2025, por primera vez en años, Márquez llega a Jerez no como el perseguido, sino como el que quiere cazar. No lleva la HRC en el pecho, sino los colores de una nueva casa. Un nuevo team. Un nuevo reto. Y eso lo cambia todo. Porque Marc tiene una misión. No solo quiere ganar. Quiere probar un punto. A la prensa que lo dio por acabado. A los ingenieros que dejaron de creer. A los rivales que ya lo tratan como una leyenda, y no como una amenaza real. Y no hay lugar mejor para hacerlo que Jerez. Su gente. Su idioma. Su tierra. Aquí no necesita adaptarse. Aquí respira y todo encaja. Aquí siente cada curva como si fuera una extensión de su cuerpo. Y su cuerpo, por fin, responde. Después de años luchando contra sí mismo, las lesiones ya no lo limitan como antes. Puede entrenar, puede empujar, puede arriesgar. Y eso, en un piloto como él, es peligroso para todos. Pero lo más letal de Márquez no es su físico. Es su mentalidad. Es su capacidad para empujar cuando todos aflojan. Para atacar donde otros se protegen. Para ver oportunidades en medio del caos. Y si algo va a haber en Jerez, es caos. Porque lo sabe, Pecco llega fuerte. Ducati llega fuerte. La Desmosedici es un animal técnico. Pero Marc tiene algo que ellos no tienen, el hambre del que quiere volver a ser rey. Y eso, mezclado con el rugido de miles de aficionados gritando su nombre, es combustible puro. Sus entrenamientos previos al GP no han sido casuales. Ha rodado hasta el límite. Ha probado configuraciones arriesgadas. Ha hablado con su nuevo equipo como si llevaran años trabajando juntos. Porque sabe que para ganar este domingo, no basta con ser rápido. Hay que ser perfecto. Y Marc, cuando se acerca a la perfección, es invencible. No está solo, claro. Tiene una legión detrás. Gente que ha llorado con sus derrotas y que se ha tatuado sus victorias. Que quiere ver a su gladiador levantar los brazos de nuevo. Y él lo sabe. Y lo quiere. No por ego. Por legado. Porque para él, ganar en Jerez este año no sería una victoria cualquiera. Sería una redención. Un mensaje. Un grito al mundo. Aún no he terminado. Y ese mensaje puede cambiarlo todo. Puede romper la dinámica de la temporada. Puede meter presión en Ducati. Puede hacer dudar a Pecco. Puede reescribir el relato. Marc no necesita 7 victorias. A veces, una sola carrera basta para volver a poner tu nombre en la cima. Y si hay una que lo puede todo, es esta. Marc Márquez y Francesco Bagnaia.
Dos generaciones. Dos filosofías. Dos maneras de entender la velocidad. Y sin embargo, el mismo objetivo, dominar. A primera vista, parecen dos mundos que no se cruzan. Mark, el showman, el que frena cuando nadie se atreve, el que toma riesgos imposibles y sobrevive. Pecco, el calculador, el ingeniero en pista, el que gana sin estridencias y castiga a los rivales con constancia milimétrica. Uno es fuego, el otro es hielo. Uno baila con el caos, el otro lo ordena. Pero en el fondo, lo que los une es mucho más potente, el deseo de imponerse. Y eso, en MotoGP, no admite matices. Porque cuando dos números uno coinciden en la misma pista, tarde o temprano el respeto deja de ser suficiente. Y empieza la guerra. Desde que Bagnaia se consolidó como campeón, muchos han querido ver en él al nuevo referente, al heredero natural del trono que Mark dejó vacío tras su lesión en 2020. Y aunque Pecco nunca ha sido de palabras fuertes, cada vez que habla de Márquez, lo hace con un respeto que roza lo clínico. Lo valora, lo estudia, pero también lo quiere vencer. Y Mark, por su parte, también ha cambiado el tono. Ya no habla del resto de la parrilla como simples rivales. Reconoce el talento de Bagnaia. Pero lo que no está dispuesto a conceder es la corona. Porque para Mark, Pecco no es solo otro piloto rápido. Es el piloto a batir. Es el símbolo de una era nueva que no termina de aceptar. Es el reto que le permite seguir encendido por dentro. Y eso convierte su relación en una bomba de relojería. Los números también cuentan su historia. Bagnaia tiene más poles y victorias en los últimos 2 años. Sí. Pero Márquez sigue teniendo una estadística demoledora. Cuando está al 100%, casi siempre gana. Y eso no ha cambiado. Y en pista, se nota. En los últimos duelos que han tenido, la tensión se corta con cuchillo. En Assen, en Qatar, en Misano, cada vez que coinciden, se estudian, se tantean, se prueban. Y aunque aún no hemos tenido un cuerpo a cuerpo clásico entre los dos en la última vuelta, ese momento parece inevitable. Y Jerez podría ser el escenario perfecto. ¿Rivalidad o respeto? La línea es delgada. Porque aunque no haya declaraciones incendiarias, lo que sucede entre ellos va mucho más allá de las palabras. Se ve en los gestos. En cómo se miran en el Parc Fermé. En cómo evitan elogiarse demasiado. En cómo se saludan con un apretón rápido, pero jamás con un abrazo sincero. Y lo más potente, ambos saben que necesitan al otro para hacer historia. Porque para que Bagnaia sea recordado como uno de los grandes, tiene que vencer a Márquez. Y para que Mark pueda firmar su regreso como una epopeya, tiene que batir al campeón. Cada uno representa una narrativa que define esta época del motociclismo. Y eso no es algo que pueda resolverse en entrevistas. Se resuelve a 300 km por hora, con el codo rozando el suelo y el corazón a 1000. Este fin de semana en Jerez, no corren 2 pilotos. Corren 2 ideas. 2 caminos. Y el resultado va a marcar la temporada. Marc Márquez y Bagnaia acaparan los focos. Pero si algo hemos aprendido de MotoGP, es que nunca hay que confiarse. Porque cuando menos lo esperas, aparece alguien. Alguien que no estaba en las predicciones. Alguien que no tiene nada que perder. Y Jerez es terreno fértil para esos giros inesperados. Vamos por partes. Empecemos por Maverick Viñales. Sí, el enigma de MotoGP. El talento innegable que, cuando conecta las piezas, puede volar. Y Jerez es uno de esos circuitos donde todo puede hacer clic. Si encuentra el ritmo desde el viernes, puede meterse en la lucha, incomodar a los líderes y hasta colarse entre ellos. Lo ha hecho antes. Puede hacerlo otra vez. Luego está Jorge Martín. Pura velocidad. Explosivo. Capaz de clavar una vuelta de clasificación que deje a todos descolocados. Pero más allá del sábado, lo que está buscando este año es consolidarse los domingos. Y si consigue mantener el ritmo y controlar los nervios, nadie se sorprenda si lo vemos pelear el podio, o algo más. ¿Y qué pasa con Enea Bastianini? El bestia sigue buscando su lugar tras las lesiones, pero en Jerez podría tener ese punto de inflexión. Con la Desmosedici bien afinada, y la necesidad de reivindicarse dentro del Team Ducati,
puede ser una amenaza silenciosa. Y silenciosa no significa débil. Ahora, no olvidemos al eterno outsider, Brad Binder. Si hay alguien que convierte caos en rendimiento, es él. Con esa agresividad sudafricana que nunca pide permiso para adelantar, y una KTM que está cada vez más afilada, puede meterse en cualquier pelea. Especialmente si la carrera se vuelve imprevisible. Y en Jerez, eso pasa más de lo que parece. Pero la lista no termina ahí. Hay más nombres que merecen atención. Marco Bezzecchi, con esa rebeldía juvenil que no respeta jerarquías. Fabio Quartararo, que aunque no tenga la mejor moto del paddock, sigue teniendo manos de campeón y sed de redención. Y ojo con Pedro Acosta. El rookie que está haciendo temblar a los veteranos con actuaciones cada vez más maduras. ¿Y si justo aquí da el zarpazo? La parrilla está llena de pólvora. Y lo que la hace tan peligrosa, es que todos lo saben. Cuando hay tanto en juego entre Márquez y Bagnaia, los demás pueden aprovechar cualquier mínima distracción. Un error en la salida. Una elección de neumáticos incorrecta. Un roce innecesario en la vuelta 5. Y de repente, el guión cambia por completo. Porque sí, la batalla principal está clara. Pero en MotoGP, la historia rara vez se escribe como esperábamos. Los pilotos que llegan sin la presión de un campeonato pueden correr sueltos, libres. Y eso, a veces, los vuelve letales. Jerez puede ser el lugar donde un piloto se reivindique. Donde otro se despida. Donde alguien dé el salto. Y eso es lo que hace que este Gran Premio sea un espectáculo completo. No son solo dos gladiadores. Es una arena llena de bestias esperando su oportunidad. Ganar en MotoGP no es solo cuestión de talento. Es una ciencia. Una danza entre la física, la tecnología y la intuición. Y en Jerez, donde cada milímetro cuenta, esas claves técnicas pueden decidir quién sube al podio, y quién ni siquiera termina la carrera. Primero, los neumáticos. Jerez tiene un asfalto abrasivo, especialmente cuando el sol aprieta como suele hacerlo en abril. Esto significa que elegir el compuesto correcto, duro, medio o blando, puede marcar la diferencia entre volar al final de carrera o desaparecer. El neumático trasero sufre especialmente en la curva 11, donde la moto se inclina al máximo mientras el gas se abre con todo. Aquí, el que gestione mejor ese desgaste, tiene media carrera ganada. Segundo, el clima. Aunque Jerez suele ofrecer cielos despejados, el viento puede ser un factor silencioso y traicionero. En la recta entre la curva 5 y la 6, un cambio de ráfaga puede desestabilizar la moto justo al frenar. Y si hay nubes, la temperatura del asfalto puede caer varios grados, lo que cambia por completo el rendimiento de los neumáticos. Los ingenieros tendrán que estar con el radar encendido durante todo el fin de semana. Tercero, la aerodinámica. Aquí, Ducati tiene ventaja. La Desmosedici está diseñada como un cohete con alas, y eso ayuda en estabilidad, en velocidad punta, y sobre todo, en la entrada a curva con freno motor. Pero esa carga aerodinámica también puede ser un arma de doble filo. Si hace demasiado calor, puede dificultar la refrigeración de los neumáticos. Y en ese balance delicado está el trabajo de Gigi Dall'Igna. Cuarto, el setup de suspensiones. Jerez tiene cambios de dirección rápidos, frenadas violentas, y zonas donde el agarre puede variar mucho vuelta tras vuelta. Por eso, los equipos afinan las suspensiones como si fueran relojes suizos. Demasiado blandas, y pierdes tiempo en curva. Demasiado duras, y la moto se vuelve incontrolable en las frenadas fuertes. Encontrar ese punto medio puede darte décimas de oro. Quinto, la electrónica. El control de tracción, el anti-BLI, el freno motor, todo se puede ajustar al milímetro. Y aquí es donde los datos y la intuición se dan la mano. Porque puedes tener la telemetría más avanzada del mundo, pero si el piloto no se siente cómodo, da igual. El software no gana carreras. Pero ayuda. Y mucho. Sexto, el consumo de gasolina. En un circuito como Jerez, donde se está constantemente cambiando de marchas y acelerando en zonas cortas, el consumo puede ser más alto de lo esperado. Y aunque hoy en día la gestión electrónica lo regula muy bien, si un piloto tiene que ahorrar en las últimas vueltas, adiós ataque final. Y séptimo, pero no menos importante, el factor humano.
Porque por más sensores, datos y cálculos, todo se resume a un ser humano sobre una máquina, tomando decisiones a 300 km por hora. Y ahí, la técnica se mezcla con el coraje. Con el instinto. Con ese algo que no aparece en los gráficos, pero que decide campeonatos. Este domingo en Jerez, quien tenga la mejor puesta a punto no necesariamente ganará. Ganará el que sepa adaptar esa técnica a las condiciones reales, a la pista viva, a la presión del momento. Y ahí es donde los campeones se separan del resto. Y así llegamos al final de esta previa del Gran Premio de Jerez 2025. La emoción está al máximo y las expectativas están por las nubes. Con las cartas sobre la mesa y todo el mundo afilando sus armas, no podemos esperar a ver qué nos depara esta edición. ¿Será el regreso de un grande, o veremos a una nueva estrella brillar en el circuito? Las apuestas están abiertas. Pero ojo, porque Jerez siempre es un escenario de sorpresas y polémicas, y sabemos que en cada curva puede pasar cualquier cosa. Algunos ya empiezan a hablar de favoritismos, mientras que otros aseguran que este año será el de los cambios en el podio. ¿Será verdad o solo especulación? ¿Los veteranos mantendrán su dominio o alguien nuevo hará historia? Los comentarios se encienden, y la previa ya está lista para dar paso a la acción. ¿Quién crees que se lleva la victoria en Jerez? ¿Será este el fin de una era o el inicio de una nueva dominación? Nos vemos en la pista, porque la emoción está a punto de explotar. Deja tu opinión y prepárate para lo que viene, porque esto solo acaba de empezar.